Como ya expliqué en el vídeo anterior, voy a tratar de seguir respondiendo preguntas que me encuentro en los comentarios de una manera un poquito más extensa, no demasiado, pero que por lo menos pueda aportar un poco de comprensión o alguna herramienta o alguna idea que sirva para las personas que me han hecho estas preguntas y también para los demás, claro, porque son preguntas que nos encontramos muy repetidamente. Quiero decir, muchas personas que no las hacen, pero seguro que se las han hecho en algún momento, así que espero que sirvan para algo. Trataré de resolver preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de persona busca alguien con apego evitativo? Porque cuando después de una relación a distancia y se encuentra una persona con apego evitativo, suele reaccionar de estas maneras, que de retirarse. ¿Por qué el apego evitativo? Si el apego evitativo solo sucede con la relación de pareja o sucede en otras relaciones. ¿Cómo saber si cuando tienes una persona en tu relación con apego evitativo es apego evitativo o simplemente es que tiene desinterés? ¿Cómo es posible que una persona con apego evitativo que dice que te quiere o que a lo mejor te quiere de verdad, sin embargo te deje, se retira y te deje y abandone la relación? ¿Cómo es el sexo en una relación con apego evitativo cuando realmente sabemos que tienen dificultades con la intimidad? ¿Cómo podemos trabajar una herida de rechazo cuando a veces sabemos que incluso es tan temprana que muchas veces se menciona que es incluso antes de nacer? ¿Cómo podemos acceder a esta herida, ¿no?, tan profunda? Sí, también para saber, otra pregunta que tengo aquí es si se puede desarrollar un apego inseguro en la edad adulta. Si se puede y por qué. ¿Y por qué no controla una persona con apego evitativo la ansiedad de retirarse si es una persona que acostumbra a controlar sus emociones, ¿no? Y también cómo podemos, otras herramientas para ver cómo podemos mejorar una filofobia. Las respuestas evidentemente serán breves, pero también me gusta que inciten a otras preguntas, como siempre, porque yo seguiré tratando de ir leyendo las preguntas que me encuentre y resolverlas en la medida de lo que pueda, porque así pienso que, como son por demanda, pienso que pueden aportar más valor. Gracias. ¿Qué clase de persona busca como pareja alguien con apego evitativo? La razón por la que las personas con apego evitativo se sienten atraídas por personas, digamos, con apego ambivalente, es muy sencilla. Hay que tener en cuenta que el apego evitativo se origina en el miedo al rechazo, ¿no? Viene de ahí realmente. O sea, el niño cuando era pequeño se sintió rechazado por la madre, por el padre, por la figura de apego que fuera en ese momento, ¿no? Incluso más adelante, muchas veces se llega a la adolescencia, pasa muy a menudo, ¿no? Cuando en el grupo de amigos pues te sientes rechazado, llega un momento que tú ante ese rechazo decides de alguna manera protegerte, controlar tus emociones y retirarte para que no te hagan daño, ¿no? Porque el rechazo hace mucho daño en la autoestima, como es lógico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas más adelante buscan pareja porque quieren tener pareja, como todo el mundo, les atraen mucho las personas con apego ambivalente porque, por decirlo de alguna manera, se lo ponen muy fácil. Cuando tú conectas, porque aparte, aunque tengan apego evitativo, hay que recordar que simplemente es un motivo, digamos, de rechazo cuando se sienten expuestos emocionalmente, cuando se sienten vulnerables. Pero en principio, si no ha derivado o ha pervertido la personalidad, que pasa muchas veces con narcisismos, etcétera, en principio son personas normales. Además, el hecho de que hayan aprendido a controlar sus emociones a menudo les da como muchas habilidades sociales. Saben cómo comportarse y cómo seducir, cómo aparentar, por ser agradables, inteligentes, etcétera. Vamos, que saben gustar y a menudo lo hacen muy bien. Entonces, claro, cuando encuentran una persona con apego ambivalente y esa persona se siente atraída por ellos, quiero decir que lo tienen muy fácil porque la persona con apego ambivalente le va a ir mucho detrás, o sea, se va a esforzar mucho una vez que conecta con él o con ella. Y entonces para una persona con apego evitativo esto es muy atractivo porque le da mucha seguridad, ¿no? Da mucha seguridad de que esta persona pues no le va a rechazar. Entonces empieza la relación, ¿no? Empieza la relación, todo va muy bien, claro, hasta que llega el momento en que la persona con apego evitativo, que todo iba normal o lo parecía,
normalmente, siente necesidad de retirarse, siente que algo va mal, hay un conflicto, algo que le despierta una emoción o una situación muy íntima, una demanda de afecto, una exigencia, un reproche, todo esto que hablamos siempre. Entonces, evidentemente, ante esta situación, sienten rechazo de repente y entonces se quieren retirar. Pero claro, hasta ahí esa persona era perfecta. Por eso muchas veces sucede que la persona con apego evitativo responde mal, responde como de alguna manera enfadada, y es porque siente frustración, porque de alguna manera creía que esa persona iba a ser incondicional, ¿no? De alguna manera más bien inconsciente, claro, porque conscientemente es difícil creer estas cosas, ¿no? Pero inconscientemente, o así lo quiere creer esta persona, iba a ser incondicional. Por lo tanto, incondicional quiere decir que nunca la iba a rechazar. Y evidentemente cuando llega este momento y la otra persona se queja, demanda, exige cualquier otra cosa, lo vive como un rechazo. Y lo vive como un rechazo, pero es que además lo vive como una frustración. Y esta es una de las cosas que origina los problemas que muchas veces se convierten en esto que decimos luz de gas, ¿no? En estas formas desagradables de echarle la culpa al otro, de despreciar como si realmente se hubiese portado mal. Y no es así, claro que no, la gran mayoría de veces. Pero dentro de la frustración que siente una persona con apego evitativo pasa esto. O sea, es muy curioso, lamentablemente es un patrón típico, se sienten atraídos por una persona con apego ambivalente, pero esa es la misma razón por la que luego sienten el rechazo y se retiran y se estropea la relación esta que por desgracia se da tan a menudo, tan tóxica y tan difícil de superar. ¿Qué es lo que sucede cuando estamos en una relación a distancia con una persona que va todo tan bien y de repente consigues quedar con esa persona un día para conocerte, digamos, físicamente, y esa persona empieza a evitarte? Claro, que ya estamos viendo que estamos hablando de un apego evitativo, claro, pero hay que ver que las personas, para entender esto, ¿no? Y vuelvo a decir, como siempre, en términos generales, porque hay excepciones para todo, porque hay personas de todas clases, cada uno a la suya, ¿no? Esta persona que tiene un apego evitativo busca pareja como todo el mundo. O sea, que tenga un apego evitativo no quiere decir que no quiera tener apego, sino que su estilo de apego es evitativo. Pero buscan un apego, buscan un vínculo. Entonces quieren tener relaciones, buscan relaciones, y cuando encuentran una persona con la que relacionarse y sentirse bien y sentir que tienen pareja, pues todo va muy bien y son personas, pues como todo el mundo, fenomenales. La relación va fenomenal. Pero claro, ellos se sienten muy protegidos en la distancia. Cuando evidentemente una relación avanza, porque aunque sea una relación a distancia, porque te has conocido por las redes sociales y a lo mejor la otra persona está en otra población, ¿no? Pero claro, cuando se va avanzando, pues normalmente pues nos queremos ver, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Y cuando tú empiezas a detectar que esta persona, pues ya le dices que te quieres ver y ya empiezan un poquito a evitarlo, ¿no? Bueno, vale, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que tal, ¿no? Aquí muchas veces ya empezamos a ver que pasa algo, ¿no? Pero puede que esa persona, pues a lo mejor no, a lo mejor decida, pues sí, incluso que tenga ganas de conocerte, porque a lo mejor depende en qué estado está. Hay personas con un apego evitativo que ya está como, digamos, hecha la llaga, por decirlo así, que enseguida tienen, solo de pensarlo, pues ya no querrán quedar, y otras personas que a lo mejor pues no, ni siquiera conocen que tiene este estilo de apego todavía, ¿no? Pero algo hay, ¿no? Lo intuyen o sienten algo, pero no lo comprenden, porque mucha gente que tiene apego evitativo, como otro tipo de apego, no es consciente ni mucho menos, ¿no? O sea, simplemente lo viven como una normalidad, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿qué pasa? Que esta persona puede que sí que quiera quedar. Y de repente cuando quedas con esta persona, pues todo va muy bien, en general, porque quedas para un día, para dos, ¿no? Claro. Pero luego esta persona se va y no sabes qué sucede, que a lo mejor ya no se conecta. Parece que ha desaparecido, desaparece un tiempo. Claro, ¿por qué? Porque de repente se asusta, piensa, ostras, esto ya no es la relación a distancia en la que yo me siento seguro o segura, sino que esto es una relación que me están pidiendo más. Y cuando le piden más, pues una persona evitativa se asusta, ¿vale?
Que aquí también tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando simplemente de una persona con apego evitativo, sino que aquí ya, digamos, estamos hablando de alguien que ha desarrollado en alguna medida lo que se dice una filofobia. O sea, que ya no es solamente el problema con un apego evitativo, sino que es un problema con el miedo al compromiso que me genera el tener que empezar a verme con esta persona que me va a pedir más. Y entonces, claro, evidentemente, esto es lo que pasa. Y puede que desaparezcan y luego puede que vuelvan porque siguen queriendo tener la relación. Y puede que lo van a aparecer y otro día te aparecen por las redes. Hola, estoy aquí, ¿no? Y bueno, entonces vuelve a empezar otra vez lo mismo. Todo va muy bien, te darán una explicación, una excusa, cualquier cosa, hasta que volverá otra vez a salir el tema de volver a vernos y volverán a evitarlo, etcétera. Y entonces llega un momento que esa persona, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar que sí que vuelvas a quedar y cuando vuelvas a quedar pase algo y de repente salga corriendo, o puede ser que de repente, cuando se lo digas 2 veces de quedar, pues llega un momento que desaparece de las redes, o incluso te puedes encontrar que a veces se vuelven desagradables, por decirlo así, porque esto es otra cosa que he explicado, y es que estas personas viven también como una frustración cuando están con una pareja que de repente les empieza a pedir más, cosa que a lo mejor ellos no esperaban, porque, como he dicho siempre, el apego evitativo desea, bueno, como todo el mundo, pero el apego evitativo casi como una condición, un amor incondicional, ¿no? Pero un amor incondicional que para ellos es óptimo desde cierta distancia, sobre todo desde cierta distancia emocional, ¿no? Y entonces, claro, aquí en esta frustración, pues a lo mejor incluso de repente no solo desaparece, como que aparece a lo mejor y te habla mal o te dice cosas desagradables porque a lo mejor lo que quiere es romper la relación. Tiene esa frustración y se ve apretado, se ve presionado, se ve oprimido, se ve que no encuentra salida, que no sabe qué hacer, y entonces a veces, solo a veces, quiero decir, no, ni mucho menos esto es lo normal, pero pasa con cierta frecuencia, que se vuelven desagradables, porque lo que quieren es romper la relación, como encontrar una excusa, buscar algún motivo para romper la relación y relajarse y descansar porque ya la estaban viviendo con angustia. El apego evitativo es solamente dentro de una relación de pareja. No, por supuesto que no. El apego evitativo, de hecho, nace en una relación de un hijo hacia su padre, hacia su madre, hacia el cuidador que tenga en ese momento, hacia su hermana, hacia su hermano, hacia su tío, hacia su abuelo, hacia cualquier relación que tenga una persona a lo largo de su vida emocional. Porque nosotros no creamos un vínculo emocional, creamos muchos vínculos emocionales a lo largo de la vida. Lo que sucede es que en la relación de pareja el vínculo emocional evidentemente es mucho más intenso. No solo es más intenso, sino que estamos más expuestos en el tiempo, quiero decir, porque yo puedo tener un vínculo emocional con un amigo o con una amiga y nos vemos los sábados por la tarde, ¿no? Yo tengo un vínculo emocional con mi pareja y nos vemos todos los días. Por lo tanto, la situación es muy diferente. Los vínculos emocionales en los que estamos más intensos, que esto también, ¿no? Mi pareja será más intenso también, ¿no? Son más intensos y más prolongados en el tiempo o ocupan mayor espacio en el tiempo, pues evidentemente son mucho más difíciles de gestionar, es mucho más probable que haya conflictos, roces, diferencias, necesidades de ajustes, etcétera, etcétera. Claro, es en la relación de pareja donde nosotros conocemos nuestros mecanismos de apego la mayoría de las veces y los tenemos que gestionar, pero ni muchísimo menos es solamente, porque yo puedo tener, y de hecho le pasa a muchas personas, yo puedo tener problemas de apego inseguro con mi tía, con mi sobrino, con un amigo, con varios amigos, con una amiga, con un compañero de trabajo con el que he creado una relación también. O sea, los mecanismos de apego inseguro se reproducen allí donde hay un vínculo. Y una persona, por ejemplo, con un apego evitativo, evidentemente se relacionará muy bien con todo el mundo, pero si tiene un amigo que en algún momento le demanda mucho emocionalmente, también necesitará retirarse. Y si tiene una relación muy buena con un sobrino o una sobrina, que, por decir algo, ¿no? Por dar ejemplos, ¿no? Que se llevan muy bien y que viene a verlo, lo va a ver, tal, pero si un día empieza a demandarle mucho o sucede un conflicto, pues también necesitará retirarse.
O sea, es así de sencillo. O sea, el tema es con los vínculos emocionales, no con la pareja. Pero claro, con la pareja son los vínculos emocionales más importantes con diferencia. ¿Cómo puedes saber si lo que sucede con tu pareja es que tiene apego evitativo o es simplemente que tiene desinterés, que no le interesas? Pues es sencillísimo, realmente, mucho más de lo que parece, ¿no? Una persona que tiene apego evitativo sí le interesas. Ahora, es cierto que cuando tiene una reacción de ansiedad y se retira o reacciona mal, en ese momento no te va a transmitir que le interesas. Pero cuando se le pase, se entiende que sí. Y cuando no tenga este problema, también se entiende que le interesas y te lo va a demostrar. Salvo en ocasiones que muchas veces ha pasado tanto que la persona con apego evitativo decide que no le intereses, porque lo que quiere es romper la relación, y entonces provocan de alguna manera un desinterés, provocan de alguna manera una situación, a veces incluso agresiva o ofensiva o de cualquier otra clase, para romper la relación y ellos sentirse aliviados. Pero esto pasa evidentemente al final. Pero si tú tienes una persona que te dice o que tú crees que tiene apego evitativo y no le interesas, no le interesas y no le has interesado nunca. Y cuando te puede parecer que le has interesado, seguramente es que le interesas para él en ese momento por algo que le beneficia, que le apetece. Y luego no. Una persona que no le interesas no hace nada por ti, no le importa que te sientas bien o te sientas mal. Esto no pasa con una persona con apego evitativo. La persona con apego evitativo piensa en su pareja exactamente igual y le importa a su pareja, le importa que esté bien, que sea feliz, etc. Solamente se rompe cuando entra en este problema de desencadenar la ansiedad. Una persona que no le interesa se nota. Y luego también se nota mucho cuando tú, por ejemplo, ya detectas que esta persona pues ha tenido un comportamiento, digamos, inaceptable dentro de la relación, que menos mal que tomas esta decisión, que no, porque hay que tomarla, hay que llegar a un momento de decir, bueno, hasta aquí ya no puedo aceptar más, porque a veces no ponemos estos límites y acabamos arruinados psicológicamente, ¿no? Y cuando tú le dices a esta persona que no quiere seguir con la relación, pues te dice que vale, le da completamente igual, ¿eh? O te intenta convencer de alguna manera, pero no una manera en la que realmente te transmite que le importa la relación. Una persona con apego evitativo sufre mucho normalmente, y si tú la vas a dejar, sufre mucho cuando los vas a dejar. Y se quedan ahí, además, como hemos explicado otras veces. Quiero decir que a lo mejor se rompe la relación porque la persona evitativa se ha marchado, se ha retirado, pero está ahí y muchas veces mantiene el contacto. Cuando se le pasa, quiero decir, como digo, muchas veces que quiere ser tu amigo o quiere volver a intentarlo, tiene interés. Una persona que no tiene interés, no tiene interés. Y si lo tiene, si lo parece, fíjate que siempre será porque le interesa para algo en ese momento, pero nunca está pensando en ti, en beneficiarte a ti, sino es porque quiere recibir algo a cambio, ¿no? Quiere recibir un beneficio a cambio. Es bastante diferente, hay que tener mucho cuidado. Y normalmente cuando tenemos una persona que es por desinterés, suele ser porque hay síntomas o vamos a llamar rasgos narcisistas. Porque entonces si una persona está contigo por desinterés es porque quiere algo, como he dicho antes. Y esto sería más un perfil narcisista y evidentemente es muy diferente de fondo, aunque luego a la verdad a veces se puedan juntar, como digo que hay grises entre estas dos cosas, pero si es una persona narcisista evidentemente no le interesas y a ti te interesa esta persona menos todavía. Es normal que una persona con apego evitativo de repente se quiera marchar, quiera estar solo, quiera estar sola, incluso a veces te piden un tiempo, pero aún así te dicen que te quieren. Pues claro, es normalísimo. Quiero decir que realmente ellos te quieren y te quieren a su manera. El problema es que ante esta ansiedad no la pueden sostener y necesitan ellos lo viven así, como necesitan como un tiempo para que se les pase, ¿no? Claro, y si se les pasa, pues entonces ellos se supone que van a volver porque te quieren, seguramente es así, salvo que sean casos diferentes, ¿eh? Muchas veces estamos hablando de perfiles narcisistas que, como he dicho alguna vez, se confunden con los perfiles evitativos. No, sí que puede ser que te quiera y sí que puede ser que necesite un espacio porque no puede gestionar esta ansiedad. Pero esto no tiene tampoco un significado absoluto, ¿no? Porque de aquí pasan muchas cosas. Puede que luego cuando se le pase vuelva,
y otra vez se quiera marchar. Y también te puede decir que te quiere. Y también pasa que se marche, que no vuelva y aún te dice que te quiere. Claro, esto hay que vigilarlo, ¿no? Porque esto puede hacer mucho daño. Porque ¿cómo puede uno sostener su propia autoestima cuando estás teniendo una persona que te dice que te quiere, pero que se va y te deja? Porque esto es incongruente. Entonces, claro, que hay que entender muchas cosas. Primero, que como incongruencia te quieren como te quieren a su manera, de una manera concreta. A veces, no digo que no sea real, pero no es la manera de querer apropiada en una relación de pareja, ¿no? Otra cosa también es que por mucho que te quieran, nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos, y no tiene ningún sentido, por lo menos yo creo que no debería tener ningún sentido, que si una persona te deja y te dice que no va a volver, o ya te ha dejado muchas veces, que es casi lo mismo, y te dice que te quiere, pues vale, de acuerdo, pero por mucho que me quiera, pues esta persona a mí no me interesa. Y entonces uno se tiene que querer a uno mismo para decir, pues yo sigo con mi vida sin esta persona, y porque esto hace daño, ¿no? Esto hace mucho daño, ¿no? Y no es una relación, quiero decir, pues dijera, bueno, es una relación, es que no es una relación. Que te quiera una persona que no esté contigo no se puede considerar una relación de pareja, quiero decir. Como amigos sí, que es lo que muchas veces ellos lo que quieren, porque ellos a lo mejor quieren ser amigos tuyos. Entonces te dejan como pareja, te dice que te quieren, que quieren ser tus amigos, y tú te acabas con tu autoestima totalmente arruinada. Esto es un error. Que te quieran, pues que te quieran, da igual, pero tú te tienes que querer a ti mismo, a ti misma, y seguir con tu vida. Sin esta persona como pareja, o sea, eliminarla de tu cabeza como pareja, e incluso yo te diría, por lo menos durante un tiempo, eliminarla de tu cabeza hasta como amigo, hasta como conocido, o sea, porque hace mucho daño. Y aquí a veces hay que aplicar el contacto cero, porque a veces es la única solución, porque es tan confuso para la parte emocional de una persona, que alguien te dice que te quiere y que es creíble y que encima no quiere estar contigo. Eso crea una confusión muy, muy difícil de gestionar. Entonces muchas veces hace falta tener un contacto cero y poder continuar con tu vida, recuperarte, porque seguramente has sufrido con todo esto y no estás al 100%. Recuperarte, y una vez que estás al 100%, pues entonces dejar que entre en tu vida una persona que te quiera, pero que te quiera de la manera que tú necesitas que te quieran, ¿no? Y entonces ya cuando encuentres una persona que te quiera como a ti te va a hacer feliz, pues ya si quieres puedes ser amigo o amigo de esta persona, pero si no, no. Primero nos tenemos que querer a nosotros mismos. ¿Cómo se comporta en el terreno sexual una persona con apego evitativo? Depende, porque hay muchísimos casos, por supuesto. Cada persona es un mundo, cada persona es diferente y lo vive de una manera diferente. Pero así generalizando, en el sexo normalmente no suelen tener problemas. O sea, son personas que de alguna forma lo que han hecho para solucionar su problema de evitación es separar el sexo de la intimidad en la relación. Entonces nos encontramos muchas personas que tienen sexo bien, muy bien, dentro de una pareja y sin ningún tipo de problema. Pero es aquello que a veces detectamos, que esa persona, pues cuando ya termina, pues se levanta y se va, o se da media vuelta, o simplemente no te abraza, o le abrazas y se deshace del abrazo, o a lo mejor quieres hablar en ese momento íntimo y de cosas románticas o de cosas del amor que sientes, y esa persona a lo mejor no continúa tu conversación, la evita, no quiere hablar de eso, ¿no? Aquí detectamos como estamos ante una persona que ha hecho una separación, porque el problema de la evitación está relacionado con las emociones, no con el sexo. Entonces, si tú separas el sexo de las emociones, que esto lo hace mucha gente, es como todos sabemos, no tienen ningún problema, ¿eh? Ahora, el problema lo tiene la pareja, cuando realmente demanda o necesita o espera, ¿no?, que en esa relación sexual haya también una relación íntima de amor, de contacto, de abrazos, de todo aquello que pertenece a la intimidad, de abrir el corazón y decir, pues, cuánto te quiero, o si me quieres o no me quieres, o cosas de estas, que las personas con apego evitativo a veces, ¿no?, depende de cada uno, como he dicho antes, a veces se les atragantan, ¿no?, porque se sienten vulnerables y entonces tienen que
de alguna manera protegerse ante esto, y aquí vemos realmente la diferencia, ¿no? Pero también, como he dicho al principio, hay muchísimos casos muy diferentes. Hay personas que a partir de un apego evitativo han desarrollado también hasta una fobia al sexo, ¿no? Porque si han conectado el sexo o lo conectan, simplemente no han sido capaces de separarlo, y cuando conectan el sexo con la emoción y empiezan una relación sexual, o un acto sexual, quiero decir, con su pareja, y empiezan a sentir emociones, pues claro, rechazan la emoción, rechazan el sexo. Esto también puede pasar, por supuesto, pero yo lo que quería explicar aquí es algo muy evidente, porque si pensamos en una cosa que mucha gente a lo mejor no se ha dado cuenta, y es que cuando hablamos de apego evitativo y apego ambivalente, y pensamos en las relaciones de pareja más de antes, cuando yo era pequeño, o incluso antes, ¿verdad?, y ahora también, por supuesto, pero mucho menos por suerte, los hombres eran evitativos. Los hombres les habían enseñado de pequeños a no ser emocionales, a no mostrar emociones, etcétera, ¿vale? Y entonces los hombres sabían, en su mayoría, creo yo por lo menos, tenían un apego evitativo, más o menos intenso. Y las mujeres les habían enseñado a ser emocionales, a pedir amor, a expresar amor, etcétera, etcétera, de pequeñas, y en las relaciones las mujeres suelen tener apego ambivalente. En su mayoría, antes, repito, todo esto por suerte está cambiando de manera significativa. Claro, ¿qué pasa? Desde esta figura, que yo la pongo solamente como ejemplo, claro, vemos que el hombre, en esta figura, repito, le importa el sexo. Es una cosa casi arquetípica, cuando, por lo menos antes, ¿no?, el hombre quiere sexo. Y incluso quiere sexo en pareja o quiere sexo, pero piensa en sexo separado del amor. Y las mujeres, en esta forma arquetípica, y pido disculpas porque no estoy refiriéndome a las mujeres, me estoy refiriendo a la figura que yo estoy usando ahora, ¿no? Yo sé que las mujeres de ahora y los hombres de ahora no son así, por suerte, y lo anticipo más que nada para que nadie se pueda sentir molesto por lo que estoy diciendo, porque yo sé que no es verdad, pero antes era bastante real. Las mujeres eran más ambivalentes y iban más detrás del marido y pedían a su marido más intimidad. Incluso es una figura típica de atrasada, por decirlo así, en la que la mujer busca en la relación la intimidad, la parte emocional, el vínculo, y hace el sexo casi para conseguirlo, y el hombre al revés. El hombre busca el sexo y atiende más o menos emocionalmente a su mujer, más por la parte sexual. Y esta figura un poco grosera, pero que me quería utilizar como ejemplo, es lo que yo quería explicar realmente para ver que cuando una persona con apego evitativo quiere tener relaciones sexuales, solamente tiene que separarlas de la parte emocional. ¿Cómo puedo liberarme del trauma sufrido en relación a la herida de rechazo? Si sucedió tan pronto, incluso muchas personas dicen que sucedió en la gestación antes de nacer. Claro que hay muchas formas, supongo yo, de trabajar esto, las que conocemos todos, las que yo conozco y algunas seguro que no conozco. Hay muchos tipos de terapias alternativas, el rebirthing y terapias de hipnosis. Quiero decir que hay muchas formas de acceder al inconsciente para llegar, digamos, a la parte más profunda donde tenemos esta herida, ¿no? Pero yo normalmente no lo trabajo así, por lo menos no lo explico así. Y como la pregunta me la hacen a mí, pues yo explico mi manera, por supuesto, ¿no?, con el respeto y la valoración de todas las demás, porque todas las maneras que funcionen son siempre las mejores. Pero yo entiendo siempre que lo que sucede realmente es que en ese trauma que tenemos de la infancia no nos ha permitido aprender a gestionar nuestras emociones. Porque el trauma recibido de rechazo, por ejemplo, está conectado a la ansiedad. Los problemas de la ansiedad en sí son evitativos. Nosotros cuando nos conectamos con la ansiedad, cuando sentimos ansiedad, de alguna manera lo que pasa es que nuestro organismo se pone en alerta como si estuviéramos en peligro, ¿no? Y nuestro cerebro no es capaz, digamos, de ponerse a pensar de forma racional, sino que nuestro cerebro se pone al servicio de nuestras emociones,
como nuestras emociones debido a la ansiedad están en alerta, nuestro cerebro solo piensa en salir corriendo, en defendernos, etcétera, ¿no? Yo entiendo así esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un trauma de la infancia, no nos permite aprender a gestionar estas emociones, aprender a gestionar estas relaciones. Claro, como sucede desde el principio, cuando somos niños, los niños pequeños es muy difícil que aprendan, ¿no? Porque, bueno, y más si estamos hablando de meses, ¿no? O muy pocos años. El niño no tiene recursos para aprender. Entonces se queda, de alguna forma, instalado en ese trauma y se queda instalado en la ansiedad y en la manera de protegerse ante esta ansiedad, que es la evitación, ¿verdad? Entonces, cuando nos hacemos mayores, claro, nosotros en esta parte, digamos, en esta zona de las emociones, por decir así, ¿no? Esta zona de las emociones se queda inmadura, se queda como que no sabe y no ha aprendido. Y todo el resto puede ir muy bien, ¿no? Como digo yo, de las personas con apego evitativo, pues funcionan muy bien en el resto de... Funcionan muy bien, quiere decir que funcionan como todo el mundo, o sea, ni bien ni mal, dependiendo, ¿no? Pero no son diferentes del resto de personas. Pero cuando llega a esta zona emocional, la parte esta que está conectada con el trauma, evidentemente la respuesta emocional es inmadura, es una respuesta que no ha aprendido todavía a gestionarse, que es como si respondiéramos todavía como cuando éramos un bebé, o incluso antes de nacer, como se dice, ¿no? Como no se sabe, evidentemente no podemos hacer nada. De ahí la dificultad tan grande de una persona con apego evitativo para solucionar este problema. Pero claro, no se sabe porque no se pudo aprender, como he explicado, ¿no? Pero cuando somos mayores, ahora sí podemos aprender. Por eso leemos, por eso escuchamos vídeos, vemos vídeos, por eso vamos a terapia, hacemos procesos de terapia que los que yo normalmente utilizo son, digamos, relacionados con la terapia cognitivo-conductual, donde de alguna forma lo que tratamos es de aprender, ¿no? De hacer consciente esto y de aprender los recursos, las herramientas que necesitamos para gestionar estas emociones bien. Entonces, en resumen, lo que quiero decir que para poder acceder, o sea, para poder solucionar el trauma de la infancia, aunque sea antes de nacer, aunque sea un trauma inconsciente que no está ni en la memoria, pues, como he dicho, hay muchas maneras de acceder con otras terapias alternativas, pero no es que necesitemos volver, porque en realidad, y hablo desde mi punto de vista, siempre, por favor, con mucho respeto a todos los pensamientos y opiniones y formas, no podemos nunca acceder al pasado. No hay ninguna manera en la que yo pueda viajar al pasado y arreglar algo que allí no estaba estropeado. Esto no existe, el pasado ya pasó. Todo lo que tenemos está ahora, está aquí en este momento y está en nuestra mente, en nuestro sistema nervioso, está en nuestras emociones. Todo está aquí. Y entonces la parte que no funciona, como he explicado, pues aprendemos a que funcione. Y podemos aprender cualquier cosa. Evidentemente, en un proceso muchas veces costoso, de tiempo, de esfuerzo, etcétera, pero se aprende. Entonces no hace falta arreglar aquello, sino hace falta arreglar lo que tenemos ahora, y si no sabemos, pues intentamos aprender para que funcione. Y desde este punto de vista es en el que yo trabajo, en el que yo trato de explicar todo esto, ¿no? Y bueno, y funciona, por supuesto, porque hay muchas personas que avanzan muchísimo en este sentido cuando se ponen a trabajar, claro que sí, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil aprender muchísimas cosas, no es lo único, ¿no? Hasta para aprender a conducir necesitamos a veces semanas y meses, ¿no? Y para aprender una carrera necesitamos años, ¿no? Yo no quiero decir con esto que haya tampoco una forma en que en 2 o 3 días vamos a cambiar el pasado, vamos a cambiar el trauma. No quiero decir esto, quiero decir que es un aprendizaje, y evidentemente como aprendizaje tiene un coste de tiempo, esfuerzo y a veces dinero si lo haces acompañado por un profesional, claro está, ¿no? Pero merece la pena. Tampoco es una cosa de blanco y negro, como siempre explico, no es que yo tengo un trauma de la infancia ahora mismo y luego después ya no tengo nada, ¿no? Sino simplemente todos tenemos dificultades emocionales. Todas las personas del mundo tienen dificultades emocionales en algún momento y las vamos superando y vamos madurando.
Y no es de blanco a negro, sino que vamos mejorando, y en esa mejora ya merece la pena, ¿no? Una relación en que tú tengas una relación con una persona con apego evitativo y que tú quieras, que esta persona lo quiera solucionar para conservar la relación, que vaya a terapia o que haga su proceso de la manera que decida, y que al cabo de un mes, por ejemplo, no ha solucionado su problema, pues seguramente que no lo habrá conseguido tan pronto, pero a lo mejor ya ha mejorado, ¿no? Depende, ¿no? Porque muchas veces, como hablamos de apego evitativo, solo que tocamos la herida tiran para atrás y la persona a veces incluso hace un retroceso. Bueno, a veces los procesos son difíciles de hacer, no siempre se acierta la primera, pero incluso después de un retroceso se vuelve a avanzar, quiero decir. Y cuando se va avanzando, si se ha avanzado un poquito, si la relación ya se ve que hay un cambio pequeño, pues muchas veces es suficiente para tener ganas de seguir avanzando y de conservar la relación, porque si nos subimos a ese tren, por lento que sea, y hay pequeños avances, pues muchas veces no se trata de que la persona de repente o cuando llegue ya no tenga ningún problema, sino que se trata de que vamos avanzando y esto pues ya nos hace sentir bien también dentro de la pareja el uno con el otro, porque esa persona se esfuerza y va mejorando, y también en esa mejora como pareja también le podemos animar, le podemos ayudar, ¿no? Y funciona de esta manera. Y repito otra vez, como yo lo entiendo, yo sé que hay muchas maneras de trabajar estas cosas, pero yo solo puedo explicar la mía. ¿Se puede desarrollar en la vida adulta, en una relación de pareja, un estilo de apego inseguro? Sí y no. ¿Por qué? Porque normalmente los estilos de apego se aprenden en la infancia. O sea, nosotros venimos como de serie, por decirlo así, buscando un vínculo de apego. Nosotros ya venimos de serie, ¿por qué? Porque tenemos un sistema emocional, un sistema límbico en nuestro cerebro que está construido, digamos, para crear vínculos de supervivencia, para que tengamos la capacidad de conseguir que nos cuiden, ¿no? Entonces, nacemos ya buscando este vínculo. Cuando buscamos este vínculo, desarrollamos una serie de estrategias, ¿vale? Que son como estrategias de personalidad. No es que haya un estilo de apego, nosotros aprendemos muchísimas maneras. Aprendemos a llorar, aprendemos a chillar, aprendemos a poner caras, aprendemos a sonreír, aprendemos a muchísimas cosas para conseguir este vínculo, para que nos quieran, para un niño pequeño, que me quieran quiere decir que yo pueda sobrevivir, porque me tienen que alimentar, me tienen que cuidar, etcétera, ¿no? Entonces estas estrategias que aprendemos cuando somos pequeños, pues tienen más o menos éxito, pero aprendemos muchas. Claro, cuando vamos creciendo, estas estrategias no solamente se van reestructurando, sino que se van añadiendo otras estrategias nuevas, con los amigos en el colegio, en los novios y las novias en la adolescencia, etcétera. Y cuando tenemos una pareja en la vida adulta, evidentemente volvemos a encontrarnos con un bagaje de estrategias, unas mejores que otras, y una circunstancia nueva. Claro, esta circunstancia nueva, esta nueva pareja, puede que sea gestionable desde mis recursos, y entonces tengo una relación sana, ¿no? Más o menos, ¿no? O sea, con los problemas habituales, pero los sé solucionar porque tengo recursos para esta situación. Y entonces podríamos decir de alguna manera que tenemos un apego seguro. Pero esta misma persona que consideramos con un apego seguro, porque esto no son etiquetas, no es que yo tengo apego seguro, yo tengo apego ambivalente, no es que yo tenga una etiqueta y sea diferente al resto, no. Es lo que acabo de explicar, no son una serie de estrategias. Otra cosa es que tenemos una herida de la infancia cuando tenemos un apego inseguro, y esto sería un pronunciamiento de esta falta de recursos. Pero el mecanismo siempre es el mismo. Entonces, damos otra pareja, y esta pareja, por alguna razón, por las características que tiene esta pareja, y por lo tanto las circunstancias de la relación, demanda una solución ante un conflicto en el que no tengo recursos. Y cuando no tengo recursos, entonces a lo mejor se dispara alguna estrategia de apego inseguro que haya desarrollado en mi pasado ante estas situaciones. Y aquí no sé gestionarlo. Entonces, aquí es cuando pensamos, ostras, entonces ya no tengo apego seguro, pero yo pensaba que sí. Ahora resulta que tengo apego ambivalente o tengo apego evitativo. No, siempre tenemos lo mismo, ¿no? Y lo vamos desarrollando. Lo que pasa es que esta circunstancia ha despertado esa carencia que en otro momento no
no se había despertado porque no era necesario. Quiero decir que no había tal carencia si todo iba bien, ¿no? Más o menos, o lo podíamos gestionar. Entonces, claro, no es que desarrollemos una estrategia de apego en la vida adulta, sino que sucede esto. Y claro, el problema es que se magnifica. ¿Qué quiere decir? Que esta persona a lo mejor puede tener muchísimos recursos para gestionar sus relaciones, sus emociones, sus conflictos emocionales en la relación, puede tener muchísimos, pero cuando conectamos con una estrategia insegura que falta de recursos para el conflicto, entramos en ansiedad. Y aquí está el problema. No es que de repente nos anulamos y ahora como si nos volvemos tontos, ¿no? O nos volvemos defectuosos, no, nada de eso, somos la misma persona. Lo que pasa es que todas las personas, cuando entramos en ansiedad, de alguna manera anulamos nuestras capacidades, y en esta situación de entrar en ansiedad somos como incapaces de solucionar el problema, ¿no? Por eso explico en otros momentos que aquí, sobre todo en estos casos, más que en los más graves, ¿no? Que estos suelen ser menos graves, sobre todo en estos casos, lo que se trata es de aprender aquellas estrategias que no aprendimos en su momento, y si podemos hacerlo, pues volveremos a ser una persona con un apego seguro que hemos aprendido, pues estas nuevas estrategias que necesito en este momento, e incluso podemos salvar una relación, por supuesto. Porque una persona con apego evitativo sí ha aprendido a controlar sus emociones. Cuando llega el momento de un conflicto o una situación muy íntima, tiene que retirarse. Pues es muy sencillo, porque cuando una persona con apego evitativo ha aprendido a controlar sus emociones, evidentemente es para no sentir la ansiedad. La ansiedad de ese rechazo, de ese desprecio original que sucedió en su infancia normalmente, su adolescencia o en algunos momentos de su vida. No tiene por qué ser una vez, no es solamente una vez, pero sí que suele haber la primera, ¿no? Y suele ser muy, muy temprana, ¿no? Entonces, claro, ante esta sensación, ante esta ansiedad, ante el rechazo, aprenden a controlar sus emociones. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que las emociones las controlan las que pueden, pero cuando sienten una emoción que no pueden controlar, evidentemente tienen que retirarse. Dicho de otra manera, tienen que salir corriendo, porque ellos no pueden asumir una emoción que no pueden controlar, les da pánico, ¿no? Pero otra cosa que quiero decir que es muy importante entender, ¿no? Sobre todo para estas personas, ¿no? Que las emociones no se pueden reprimir. Se pueden reprimir, digamos, de momento, durante un tiempo, pero una emoción no porque reprimes no desaparece. Las emociones se van acumulando, entonces es fácil reprimir según qué emociones, pero cuando estás en una relación de pareja y la otra persona hace alguna cosa que a ti te provoca un poquito de ansiedad y tú la reprimes y luego otra vez la vuelves a reprimir, todo eso queda dentro hasta que llega un momento que no se puede aguantar. O sea, nadie, lo que quería decir es que nadie, por mucho que haya aprendido, mucho que se proponga controlar las emociones, reprimir las emociones, es imposible. Las emociones al final siempre tienen que salir, necesitan salir como necesitamos respirar aire. Ahora, aprenden a gestionarlas muy bien, pero cuando las emociones se empiezan a elevar dentro de una persona con apego evitativo, empieza a cargarse, luego hace falta muy poco, a veces simplemente con su imaginación, para que se sientan desbordados, las emociones salgan, exploten, por decirlo de alguna manera, y tenga que no solo retirarse, sino alejarse e incluso ocultarse para que se le pase y para que se pueda recuperar. O sea que controlan las emociones solamente hasta cierto punto, pero no, nadie puede controlar las emociones. Las emociones no se controlan, las emociones se gestionan, y gestionar las emociones no es reprimirlas ni aguantarlas, sino es expresarlas de la manera adecuada, que es lo que tiene que aprender una persona con apego evitativo si quiere hacer un proceso, digamos, de avance en este sentido. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para superar una filofobia? Pues igual que con el apego evitativo, igual que con la mayoría de trastornos de ansiedad,
que no es que sea un trastorno de ansiedad, lo digo yo así, repito, no está contemplado como trastorno de ansiedad, digamos, de forma oficial, ¿no? Pero hay que entenderlo así para comprender cómo se supera, ¿no? Evidentemente aquí es muy útil la terapia cognitivo-conductual, porque como estamos hablando de un sistema de creencias incrustado, limitante, tenemos que tratar de romper esas creencias. Eso es lo primero que necesitamos. Después, evidentemente, necesitamos la exposición, que se dice, para superar esta filofobia. Para esto necesitamos la colaboración de la otra persona, exactamente igual que con un apego evitativo. Entonces, si la otra persona colabora, porque evidentemente le importa, porque se supone que estamos en una relación, tú le importas y ella te importa, o viceversa, ¿no? Él te importa, da igual. Entonces, la otra persona empieza, igual que en el apego evitativo, tiene que empezar por comprender. Nosotros tenemos que ser capaces de expresarlo, de explicarlo, de comprenderlo, por supuesto. A veces uno tiene filofobia y no tiene ni idea de lo que es, ¿no? Hasta que alguien se lo explica. Por lo tanto, tenemos que aprender, porque todo lo que estamos hablando siempre es de aprender. O sea, cuando algo va mal es porque no sé hacerlo mejor. Y si no sé qué hacer, pues tengo que aprender. Por lo tanto, aprendo yo de mi filofobia. La comprendo. Se lo tengo que explicar a mi pareja, de hacerlo comprender a mi pareja de la mejor manera, más amorosa posible, ¿no? Por supuesto, no con las quejas, o con los rechazos, o con los ultimátums, o con todas estas cosas, ¿no? Sino con mucho cariño, por supuesto, si no ya empezamos mal, no hay nada que hacer. Entonces la otra persona lo tiene que comprender. Con tu pareja lo ha comprendido y desea colaborar, porque evidentemente, como he dicho, le importa también, pues se empieza a establecer, digamos, un proceso en el que se pueda hablar las cosas, se puede avanzar poco a poco, y cuando se avance, pues se establecen los espacios de seguridad y se trabajan, sobre todo en estos espacios de seguridad, que se tienen que trabajar mucho las creencias, sobre todo las relacionadas con el futuro de la relación, en la que tratamos de romper la ansiedad que no nos permite avanzar, y en la que tratamos de romper, evidentemente, el significado que le damos al futuro de la relación, ¿no? Eso es la clave, porque cuando nosotros veamos la relación como algo abierto, como algo positivo, como algo que nos puede hacer feliz, y desde luego no como algo como una prisión, ¿no? Sino que tiene puertas y ventanas, ¿no? Pues entonces podremos empezar a superar esta filofobia. Es un proceso también complejo, porque también depende con qué intensidad tiene una persona esta fobia, ¿no? Pero es más o menos este mecanismo. Aquí sí que hay que tener en cuenta estas dos cosas: la exposición emocional necesaria, como hemos hablado algunas veces en los procesos de apego evitativo, y sobre todo las creencias, trabajar las creencias, y para eso hay que comunicarse muy bien con tu pareja, y claro, la mayoría de veces hay que buscar ayuda o informarse muy bien, ¿no? Por supuesto.